Qué bueno es estar una vez más reunidos aquí en la casa del Señor para poder congregarnos como dice su palabra. Que no dejemos de congregarnos como tienen muchos por costumbre. Pero nosotros no somos esos muchos. Nosotros somos aquellos que buscan más y más de la llenura de Dios. Amén. Yo te voy a invitar por un momento que me acompañes al libro de Isaías. Al libro de Isaías, versículo 62. Ay, capítulo 62, qué pena. 62 y se va a detener por un momento en el versículo 4. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada como Jefsibá y su tierra Beula. Porque el amor de ¿quién? Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Amén. Hoy quiero hablarle un poquito sobre las etiquetas. Esperemos que el Espíritu Santo, yo sé que tiene el tiempo para poder explicar todo en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poquito sobre las etiquetas. Y como título tiene esta reflexión: cambiando nuestra etiqueta. Cambiando nuestra etiqueta. Amén. Muchas etiquetas encasillan a las personas y limitan la visión de lo que ella realmente es. A veces cuando nosotros vamos al supermercado a hacer compras y vemos todos aquellos productos que están ahí con una etiqueta, ¿cierto? Donde dice su contenido, cómo lo hicieron, sus proteínas, la grasa, pero también está la fecha en que ya se vence, ¿cierto? Pero en el ser humano el enemigo ha querido colocar muchas etiquetas. Puede ser el impuntual, el flojo, el malgeniado, el alcohólico, el drogadicto, el perezoso, el chismoso, el embustero mentiroso, ¿cierto? Hay muchas etiquetas que el enemigo quiere colocarle a la humanidad. Pero cuando el Señor creaba al hombre en Génesis, sencillamente Él se plació en hacer un diseño perfecto, sin etiqueta, ¿verdad? Pero a causa del pecado empezaron a llegar todas estas etiquetas en la vida del hombre. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuando nosotros entendemos a qué precio fuimos comprados y entendemos cómo éramos antes y hacia donde Dios nos quiere llevar, podemos entender cómo nuestra vida cambia de etiqueta. Cuenta la historia que había un padre de conejos que tenían 20 conejitos y estaban frustrados porque no podían salir, porque como buenos conejos eran bastante imperativos. Y cada uno de ellos tenía una etiqueta: el tierno, el dormilón, el que no quería comer, el que se escapaba a la calle. Y cierto día el papá le dice a la mamá coneja: yo quiero salir contigo, pero vamos a dejarlo donde mi mamá. Es que mi mamá se estresa. Son 20. No, pero ya con las etiquetas que nosotros le coloquemos, ya va a saber cómo actuar con cada uno. Resulta y pasa que cuando lo llevan donde la abuela, aquellos 20 conejos empezaron a saltar por toda la casa y hacía mucha brisa. Y las etiquetas empezaron a volarse y a quitarse. Entonces la abuela, frustrada y preocupada, dijo: ¿y ahora cómo resuelvo yo este problema? ¿Cómo hago para
para que el que no le gusta comer, darle lo que le gusta. Pero ella empezó a notar que el que tenía la etiqueta de dormilón fue el más activo durante ese tiempo. Que aquel que tenía la etiqueta que era molestoso para comer, comió de todo lo que la abuela le dio. Entonces, nosotros somos los que muchas veces nos colocamos esa etiqueta. Porque el Señor jamás quiere colocarnos una etiqueta que sea apartada de una buena calidad, buena cualidad o característica, porque Él fue nuestro diseñador. Amén. Entonces Él sabe el potencial que hay en usted. Él sabe el potencial que hay en la iglesia de Cristo. Pero nosotros lamentablemente somos los que colocamos esa etiqueta. No ves que a mí yo soy muy perezoso. ¿Quién está colocando la etiqueta? No, es que yo soy impuntual. No, es que yo tengo, para poder salir temprano, yo tengo que levantarme. Si tengo que llegar a las 7, tengo que salir muy temprano porque yo soy demasiado impuntual. Somos nosotros los que colocamos esas etiquetas. Pero Cristo, cuando vino a la tierra, vino con un propósito de cambiar todas esas etiquetas. Y que ya el alcohólico no sea llamado por el alcohólico, sino por el baterista, por el evangelista. Aquel que la iglesia, que la sociedad llama desechable, Él quiere colocarle una etiqueta de decirle salmista. Diré, hermana, pero qué extremo. Así es como Dios se glorifica en la vida del hombre, cambiando todo lo negativo en nuestra vida y volverlo positivo hacia nuestra vida. Entonces, hoy le voy a hablar de 3 casos, aunque hay muchos casos, porque vea, la Biblia es tan hermosa, pero hoy voy a resumirle esto en 3 casos de personas que tuvieron etiqueta que les pesaba en su vida y en una sociedad. Pero Jesucristo vino a cambiar esa etiqueta. Y la primera es una mujer que tenía una inmensa A en su pecho. ¿Usted la quiere conocer? ¿La quiere conocer? Bueno, acompáñeme al libro de Juan capítulo 8. Ahí vamos a conocer a esa mujer de la que se refiere la Biblia. Juan capítulo 8. Y vamos a leer del 3 al 11. Dice su palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistirían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Esta mujer cometió un error? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Esta mujer era culpable? Sí, cierto. Tenía una etiqueta que le pesaba en su vida y era la A de adulterio, vista ante toda la sociedad. Y una etiqueta que le pesaba demasiado porque hasta la iban a matar por esta etiqueta, por algo que estaba pasando en su vida,
algo que ella hacía constantemente. Yo me imagino esta mujer cuando salía, cómo la gente la señalaba o la menospreciaba por lo que hacía. Y eso es lo que hace la sociedad cuando el enemigo coloca una etiqueta en nuestra vida. A él le gusta que la sociedad señale y juzgue y dice: allá va el perdido, allá va el que no sirve, allá va el que amanece, allá va el ratero. A él le gusta que la sociedad. Pero también hay una pregunta, y esta mujer fue perdonada. Entonces su etiqueta cambió inmediatamente, ¿cierto? Jesús es el único que puede cambiar una etiqueta negativa a algo que va a producir fruto. Porque yo me imagino que aquella mujer, su boca no podía parar de testificar que un hombre lo había salvado de ser muerta apedreada. Si es Claudia, no se calla, porque la muerte estuvo delante de sus ojos. Y qué muerte tan fea, en una agonía. Porque mire, con un arma dispara y listo, pero usted le parece recibir golpe a golpe por piedra y ver tú a tu asesino que tú no puedas hacer nada porque tú eres culpable según la ley. Pero Jesús vino a cambiarlo con amor. Él es experto en cambiar etiquetas. Vamos a conocer el segundo caso. ¿La quiere conocer? Bueno, yo no sé si la iglesia está dormida o se fueron con Cristo y me dejaron aquí. ¿La quieren conocer, sí o no? Eso. Bueno, que cuando Colombia mete un gol, ahí sí van a decir gol. Digan amén con gusto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a conocer a esta mujer. Génesis capítulo 18. Una historia y un personaje que conocemos bastante. Ok. Del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara ¿eran qué? Eran viejos. Y me encanta cuando la Biblia resalta estas cualidades. Eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Y él le dijo: no es así, sino que ¿qué? Que te has reído. La etiqueta de esta mujer era una E de estéril. En una etiqueta que amargaba su vida día a día. Y más cuando ella quiso resolver este problema por sus manos. Entonces esta etiqueta aún se volvió más gravosa a su vida. Muchas veces pensamos que Sara, pues al buscar la ayuda de esta mujer de Agar, Sara fue muy apresurada. No, Sara estaba desesperada por ser madre. Sara quería conocer ese sentimiento que toda mujer anhela y desea. Pero esta mujer
con esa hed estéril, arrastraba todo en su entorno una amargura. Y muchas veces nosotros arrastramos con etiquetas que nos amargan la vida, aún conociendo al Señor. Ahora, ahí en Génesis 21, usted me va a acompañar a Génesis 21, porque deseo en mi corazón que usted y yo leyamos esto, versos 6 y 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho ¿qué? Dios me ha hecho ¿qué? Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. La misma mujer que se echó a reír cuando le dieron una promesa, se estaba riendo de gozo, no de nervios, como decía ella. Pero yo me imagino que esta mujer entendía tal magnitud de tal promesa. Claro, cuando la palabra resalta que eran ya viejos, ya eran de edad avanzada, ya en la naturaleza en Sara decía: esta promesa no se va a cumplir, pues ya no tienes costumbre. Y para que la mujer empiece a hacer el proceso para poder quedar embarazada, en gestación, debe de haber la costumbre. Y ahí en ella no estaba. Pero yo creo que Sara se reía, porque ella dice: aún ya viejos habrá deleite, mi esposo. Ya ella entendía que su naturaleza ya había pasado. Pero ahí es donde Dios empieza a obrar y a cambiar la etiqueta de lo natural a sobrenatural. Entonces aquella mujer que tenía una hed estéril, entonces cambió por madre de multitudes. Y ahí es donde Dios quiere llevar a la iglesia, en que el frustrado le digan el prosperado, en el que el amargado le digan el gozoso. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando en la vida de ese hombre cuando conoció a Cristo. Yo también quiero que Él imparte en mí, quien cambió su etiqueta. Pero muchas veces no dejamos que Dios la cambie. Muchas veces la atesoramos como si fuera un tesoro. Y muchas veces nos apegamos a esa etiqueta. Pero el por qué. Y es que no estamos interesados. ¿Usted cree que Sara no estaba interesada en ser madre? Claro. Estaba interesada en ser madre. La más beneficiada de esa promesa era ella. Pero me encanta cuando el nombre de Sara es cambiado a madre de multitudes. Y yo me imagino, mire, yo me meto tanto en la historia que yo me imagino a Sara con aquellos antojos. Yo no sé si en ese entonces habría manguito biche, pero ay, Abraham, quiero comerme un mango así con limón y sal. Y el pobre Abraham sudaba buscándole su mango. Era su deleite. Ay, Abraham, me quiero comer un corderito asado. Y el pobre Abraham, maten el cordero a mi esposa, concediéndole cada antojo. Yo me imagino que aquella mujer, si le salió estrías en su barriga, se las gozó, porque era un testimonio de su proceso. A veces no entendemos. No, sí, Sara. ¿Sabe lo que pasó, Sara? Y yo me imagino que si Sara hizo mala barriga, se gozó su mala barriga, pues era un milagro. Y a veces nosotros no queremos gozarnos cuando el Señor está transformando nuestra vida. Amén. Ahora, ¿usted quiere conocer el tercer caso? El único que está aquí es el pastor. Gracias, pastor, por apoyar a su oveja. Gracias, pastor. Vamos al primer libro que estábamos, Isaías 62, verso 4.
Yo quiero que si pueden proyectarlo ahí y que la iglesia lo lea conmigo, por favor. Isaías 62, verso 4. 4. Y lo vamos a leer en voz alta. Dice: nunca más te llamarán ¿qué? Ni tu tierra se dirá más ¿qué? Sino que serás llamada ¿cómo? Y su tierra ¿cómo? ¿Por qué? Regálale una ofrenda de aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Porque promesas como esa es que hacen testificar de la grandeza de Dios. ¿Sabes que ese personaje eres tú y soy yo? Y sabes que no sé cuál etiqueta tenía el enemigo en tu vida, pero hoy Dios te la cambió por una N, pero una N bien grande, una N mayúscula, una N dorada que dice nunca. Nunca más te van a llamar el perdedor. Nunca más te van a llamar el frustrado. Nunca más te van a llamar el que nunca pudo. Porque Él dijo: no, ya tu tierra no se va a llamar la desolada. Ahora tú vas a llamarte el prosperado en mí. Y sabe, el nombre Hepsiba en hebreo significa ella es mi deleite. O sea que tú, amada iglesia, eres el deleite del Señor. El Señor se goza en ti y cada día quiere que tú testifiques de cuando Él se deleite en ti. Pero sabes, Ibeula significa Dios ha restaurado. Y yo quiero que tú levantes tu mano y digas: el Señor ha restaurado mi tierra, mi vida, mis finanzas, mi ministerio. Hoy Dios cambia mi etiqueta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque el enemigo muchas veces quiere achicopalarte, tú caminas con tu frente en alto. Ya nunca. No, qué pena, papi. Ya nunca me vas a llamar así. Porque tengo una nueva identidad en Cristo. Ay, qué pobrecita. No, Señor. Pobrecita nada. Yo soy rica en Cristo. Ay, que no, Señor. Aunque el enemigo quiera vernos derrotados, en Cristo somos más que vencedores.